Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Los institutos Cervantes, tanto de Manchester como de Leeds, están celebrando un ciclo de actividades permanentes llamado Hispanglia, las huellas de España en Inglaterra. Este ciclo de actividades quiere dejar huella también y analizar los distintos personajes históricos que a lo largo de los siglos han venido hasta este país, hasta el Reino Unido, y han dejado sus huellas. También huellas que están presentes hoy día en el siglo XXI. Durante este ciclo de actividades vamos a analizar los personajes variados de nuestra historia que llegaron aquí por diversos motivos. Uno de ellos es Catalina de Aragón, Arturo Barea, Juan Vives, Salvador de Madariaga y otros muchos que iremos viendo poco a poco en este ciclo de actividades que, como digo, se llama Hispanglia. Y hoy vamos a analizar también la figura notable, imprescindible, de un periodista sevillano que tuvo que emigrar, tuvo que exiliarse hasta el Reino Unido y que desde aquí, desde luego, hizo una visión y analizó perfectamente los acontecimientos de la Europa del momento. Y lo haremos con una invitada de lujo. Ella ha sido la gran descubridora de este periodista sevillano que ha presentado a la sociedad española y también internacional a través de sus trabajos de investigación muy duros y durante más de 25 años. Ahora saludaremos a nuestra invitada, que está aquí con nosotros en Manchester después de haber dado ayer una espléndida conferencia en la Universidad de Leeds. Ella es María Isabel Cintas Guillem. Pero antes vamos a pasar a ver un vídeo que nos ha preparado nuestra compañera Irene Lecertúa sobre el perfil de nuestro gran personaje de hoy, Manuel Chaves Nogales. Manuel Chaves Nogales fue un periodista sevillano que informó sobre la vida española de la primera mitad del siglo XX. Fue el director del diario Ahora y fue el primer periodista en denunciar los crímenes de los dos enemigos de la democracia liberal, el fascismo y el comunismo. La guerra civil le obligó a exiliarse primero a Francia y después a Inglaterra, donde fundó una agencia de noticias de éxito llamada Atlantic Pacific Press, que obtuvo el reconocimiento como periodista ejemplar del gobierno británico. Fue un periodista de reconocido prestigio internacional y había estado oculto a la sociedad española hasta que, en los años 90, nuestra invitada, María Isabel Cintas, comenzó a descubrir su obra y su pensamiento. Gracias a su trabajo, la Diputación de Sevilla publicó su obra narrativa completa. Hoy analizaremos la vida y obra de este periodista andaluz, que retrató la vida europea del momento mediante la fórmula de oro de todo periodista: contar y narrar las historias. Se acerca a los acontecimientos sin añadir interpretaciones. Hoy, el trabajo que llevó a cabo Manuel Chaves Nogales es un referente en los planes de estudios de las Facultades de Periodismo de España. Muchas gracias, Irene. Desde luego que con este perfil podemos dar paso a nuestra invitada. A ella, primero, darle las gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, por estar en el Instituto Cervantes de Manchester para acudir a esta llamada que te hemos hecho para Hispanglia, las huellas de España en Inglaterra. Es realmente sorprendente tu currículum, ver que has estado trabajando como catedrática de Filología en un instituto de secundaria en Sevilla, que eres doctora también en Filología y que no has parado de investigar desde hace más de 25 años sobre esta figura que muchos hemos descubierto también, como es Manuel Chaves Nogales, un periodista de raza, un periodista que sobre todo se dedica a relatar, a contar, a narrar y no a interpretar lo que está viviendo. Y esto desde luego que hoy tiene mucho mérito, viendo cómo también están los acontecimientos en el mundo del periodismo. Por tanto, primero agradecerte ese trabajo duro durante 25 años y por eso te hemos traído, para que nos hables un poco de la figura de este periodista desconocido hasta los años 90 y que gracias a tu trabajo incesante de ratón de biblioteca, pues es hoy día pues un personaje muy atractivo, Manuel Chaves Nogales. Cuéntanos. Bueno, en realidad más que de biblioteca, de hemeroteca, porque el trabajo ha sido buscar la obra de este periodista en periódicos tanto de España como Francia, Inglaterra y América Latina, donde tuvo una gran proyección. Pues este periodista vivió un tiempo en Inglaterra, fue un gran admirador de este país y cuando tuvo que exiliarse a causa de la guerra civil al Reino Unido,
casi podemos asegurar que lo tomó con alegría, porque iba a ir a la patria del buen periodismo, de lo que para él era el modelo de periodismo. Le llamaba la atención cómo se ejercía aquí el periodismo, cómo se desarrollaba la noticia, y siempre fue un objetivo en su vida venir al Reino Unido. Había venido en distintas ocasiones con anterioridad, incluso había publicado algunas cosas en periódicos ingleses. Pero a causa del exilio, su venida a Inglaterra fue una venida gozosa, aun a pesar de ser producto de un obligado exilio que le hizo empezar desde cero cuando era un periodista que tenía ya un currículum muy consolidado en España, porque había sido en España y en Francia, donde había estado con anterioridad. En Francia había trabajado, por ir hacia atrás, ¿no?, en una filial, una agencia filial de Havas que se llamaba la Cooperation Press Service, que tenía sedes en París y en Nueva York y era propiedad de un personaje que se llamaba Emery Reves, que fue después estaba muy próximo a Churchill, y trabajó con él, y ahí aprendió algo que él ya intuía y que venía ejerciendo, que era un periodismo no limitado al ámbito en el que se está, sino a un ámbito mucho mayor, porque para Chávez Nogales la noticia se puede dar en un lugar concreto, pero sus ramificaciones abarcan mucho más que ese lugar. Y en la opinión de Chávez Nogales y en el trabajo de Chávez Nogales vemos que las noticias llegaban, al decir mucho más allá, me refiero a mucho más allá en el espacio y en el tiempo, porque él investigaba el por qué se producía aquello, qué conexiones tenía en su entorno y en el entorno más alejado. De esta manera, cuando estaba trabajando en España, donde fue director de un periódico de centro republicano durante todo el tiempo que duró la Segunda República, que se llamaba el Diario Ahora, pues ahí ejerció un periodismo de vuelo, digamos, europeo, porque su conexión era continua con la Sociedad de Naciones, viajó por Alemania y llegó a entrevistar incluso a Goebbels, al ministro de propaganda de Hitler, y también entrevistó a muchos personajes que habían huido de la Rusia soviética y estaban exiliados en París, como por ejemplo Kerensky, que era un personaje de primera línea en los acontecimientos rusos del año 17. Este periodismo de amplios vuelos fue el que ejerció siempre, y ya desde Inglaterra lo tomó a través del Ministerio del Interior y de la agencia Reuters, con la que colaboró con bastante intensidad. Pues fue nombrado, fue seleccionado junto con otro periodista español que se llamaba Luis Araquistain. Fueron seleccionados para llevar entre los años 40 y 44, en que Chávez murió, para llevar la noticia la idea de que Inglaterra era el último reducto que le quedaba al mundo libre en una Europa distorsionada por la Guerra Mundial. ¿Y cómo, desde su trabajo primero en Ahora, él ya estaba analizando esta situación europea, llega a Inglaterra con las manos vacías y es capaz de crear su propia agencia de noticias y de triunfar en ella? Y además de conseguir el beneplácito del gobierno británico como un ejemplo de informador. Es que, claro, hay que conocer la obra de Chávez Nogales para saber que fue un periodista de amplios horizontes. Entonces, y además siempre se colocó en ambientes progresistas. Para entrar en Inglaterra, pues contó con el apoyo de un periodista que era además el propietario de Evening Standard, de este periódico, y en este periódico ya había publicado antes de llegar a Inglaterra. De manera que, o sea, que ya tenía un camino hecho. Claro, ya era conocido, o por lo menos se había dado la opción de que pudiera ser conocido. Y había publicado varias cosas ya en Evening Standard, había publicado A Sangre y Fuego, había publicado La Defensa de Madrid, y artículos, de manera que él siempre que tuvo que cambiar su ubicación, pues se procuraba quizá previamente algún contacto para poder entrar ya con un currículum medianamente conformado, ¿no? Aparte del que traía de España, que era del máximo nivel, porque ser director de un periódico de centro, que era
la competencia de ABC, o sea, eran los periódicos de más tiradas de la España republicana, pues eso ya formaba parte, o sea, era un punto importante en su currículum. Y además tuvo la vista de futuro de instalarse justamente en los altos de Reuters, pensando que en algún momento esta agencia inglesa requeriría los servicios de un redactor español. Y claro, inmediatamente ocurrió esto y ya él llegó en el año 40 y en el 41 ya está trabajando para Reuters y mandando artículos a América Latina. Y mira, en el contexto de la guerra civil, da la sensación que un intelectual como él, que fue capaz de criticar tanto a la izquierda como a la derecha de los abusos que hacían, ¿no?, de la democracia en definitiva, este puede ser de alguna manera una de las consecuencias o de los elementos que han hecho parte del olvido de su figura. Bueno, fundamentalmente Chávez Nogales fue olvidado intencionadamente, porque justamente una semana después de su muerte, pues el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo de Franco, que había instaurado Franco, pues lo condenó a inhabilitación absoluta y perpetua. Eso quería decir que estaba borrado de la memoria española, que sus obras no se podían divulgar en España y que, bueno, que era un personaje que además estaba perseguido porque su expediente estuvo abierto durante 20 años después de muerto. Es decir, que a lo largo de 20 años el gobierno de Franco pedía informes de dónde estaba este señor, lo cual quiere evidencia que estaba perseguido incluso después de haber fallecido. Como fue capaz, también desde el exilio, de ver los abusos y de hablar de los totalitarismos, tanto de izquierda como de derecha. Y quiero que me expliques algo de esto. Bueno, eso fue algo que marcó su quehacer profesional hasta el punto de que muy pronto, en el año 27, justo después de su traslado de Sevilla a Madrid, para empezar a trabajar en un periódico madrileño que era Heraldo de Madrid, pues el director de Heraldo le dijo que tenía que ir a la Unión Soviética. No sé si se lo dijo el director o lo dijo él o lo sugirió él, tenía que ir a la Unión Soviética a ver cómo se vivía en Rusia 10 años después de la Revolución. De manera que ahí comenzó su interés por un totalitarismo, aunque entonces nadie lo calificaba de tal. De hecho, cuando él llegó a la Unión Soviética, había llegado con la intención clarísima de entrevistar a Trotsky. Trotsky ya estaba desterrado en Alma-Ata, con lo cual no pudo entrevistar a Trotsky, pero se dio cuenta de cómo había evolucionado el régimen soviético hacia un totalitarismo. Y criticó, quizá entre los primeros, o quizá el primero, abiertamente a Lenin y a Stalin. Nadie se habría atrevido hasta entonces, además en una España que desde principios de siglo, desde que la Revolución Rusa, los prolegómenos de la Revolución Rusa, pues había sido un modelo para España, ¿no? Para España y para otros países, pero vamos, especialmente en España había una devoción fortísima por el mundo ruso. De hecho, Valle-Inclán decía, Rusia es el porvenir de España. Nuestros intelectuales estaban todos por esta labor. Sin embargo, él vio lo que estaba ocurriendo en Rusia y denunció ese totalitarismo soviético, ¿no? Y de la misma manera denunció, yendo a Alemania, porque esa era su labor, era siempre ir a los sitios, como he comentado antes, ir al sitio donde estaba la noticia, pues fue a Alemania a entrevistar a Goebbels, al ministro de propaganda de Hitler, como dije, y a ver qué estaba ocurriendo en Alemania en el año 33, cuando todavía Hitler era un ídolo y cuando ni siquiera en Alemania la gente de la calle pues preveía lo que iba a ocurrir. Ya Chávez Nogales estaba viendo que iba a haber una guerra y que no le gustaba nada aquel tratamiento que ya se le estaba empezando a dar a los judíos como chivos expiatorios de la crisis alemana. De manera que fue, vaya, un adelantado a su tiempo, ¿no? Y fue capaz de ver cosas que otros no vieron. Quizá por eso, quizá de ahí el éxito que ha tenido su obra en nuestro tiempo. Quizá no ha sido conocido hasta que no ha podido ser conocido. Claro. O ser admitido, digamos, porque ahora cualquiera de nosotros está dentro de ese ámbito de concepción ideológica, ¿no? De no a los extremismos, no a los totalitarismos y sí a la democracia, sí al parlamentarismo, que fueron los pilares del pensamiento de Chávez Nogales. O sea, él se definía como
partidario del parlamentarismo, defendió la paz, la libertad, la justicia, ¿no? Como los valores, ¿no? Claro, él se definía, es muy curioso cómo se definía, pequeño burgués liberal. O sea, no hay que confundir con una persona de izquierdas radicales, pequeño burgués liberal. Y el liberalismo era el liberalismo del siglo XIX, que arrancaba de la Revolución Francesa y de los principios libertad, igualdad, fraternidad, solidaridad, laicismo, todo esto. Todos estos principios fueron los que él llevó a su quehacer, ¿no? Y también se definía como, dice, yo soy demócrata, defensor del parlamentarismo y ciudadano de una república democrática y parlamentaria. Y para concluir con esta idea, o sea, para cerrar esta idea, pues podemos recordar sus palabras, las palabras de cierre de uno de sus libros más definitivos, La agonía de Francia, que es un libro del año 1940. Se editó, además, en América Latina. En España se ha conocido en el 2001. Se ha conocido ese libro, ¿no? Pues el final de ese libro dice: la paz, la libertad, la democracia, en el mundo no hay más. Eso resume su pensamiento, quizá, ¿no? Qué interesante. Tú hiciste su biografía también. Sí, yo escribí su biografía, bueno, porque de distintos sitios me decían, bueno, ya que has hecho tantas cosas con Chávez Nogales, ¿por qué no escribes de su vida? Pero no estaba todavía muy convencida de haber calado en este personaje, porque verdaderamente es un hombre que se dedicó a su trabajo y casi ni su familia, bueno, su familia no conocía su trayectoria profesional, lo veían en casa, pero luego no sabían lo que hacía cuando se iba de viaje, donde podía estar pues, 3 meses o 4 meses fuera de casa, ¿no? Entonces, a mí me intrigaba como persona, pero no tenía muchos datos de la persona. Total, por fin me decidí y lo que hice fue una biografía profesional, que supongo que es lo que él quería que se hiciera, porque él no daba nunca datos de su vida ni de su historia. Y los datos que pude conseguir personales pues fueron de su hija, que todavía vive en Marbella, tiene 97 años, su hija Pilar, uno de los 4 hijos, y los datos que ella me dio, pero ella lo dejó de ver muy jovencita, con 20 y tantos años, de manera que de su trayectoria tampoco tenía un conocimiento profundo. Y también conseguí datos personales en el Reino Unido, en Londres en concreto, donde conseguí entrevistar a 2 personas que todavía estaban vivas en el año 2004 y que me proporcionaron una cierta información, que fueron Elizabeth Aldaval de Trecu, una emigrada vasca, y Teresa Magal, que era valenciana y estuvo aquí viviendo en el Reino Unido mucho tiempo. Con ello compuse esa biografía profesional que se llama Chávez Nogales, El oficio de contar, que es parte de una frase de Chávez Nogales que decía: andar y contar es mi oficio, para definir el trabajo del periodista. Y bueno, y tuve la suerte que me dieran un premio, el premio Domínguez Ortiz de Biografías, que es un premio muy prestigiado en Andalucía, y bueno, me siento muy feliz con haber conseguido culminar este trabajo, ¿no? y esta biografía. Pues hay que leer ese libro, hay que leerlo. Y hablando desde el ámbito profesional, me gustaría saber si Chávez Nogales hoy día forma parte del contenido, el programa de las distintas facultades de periodismo, de los colegios profesionales de periodistas. No sé si el Colegio de Andalucía pues tiene a Chávez Nogales de alguna manera la vitrina para ser seguido. En fin, ¿qué sabes de Chávez Nogales en las universidades hoy día? Pues verdaderamente ese ha sido un gran éxito de Chávez Nogales, de la publicación de su obra, porque de ser absolutamente ignorado en todas las facultades de periodismo españolas y por supuesto de fuera de España, pues ahora está empezando a formar parte, no tan, bueno, sí, de los programas. Los profesores explican el periodismo del siglo XX y recurren a la figura de Chávez Nogales, pero sobre todo está siendo muy bien recibido por la gente muy joven, de manera que se están haciendo tesis doctorales, ya se han hecho varias, ya se han presentado 5. Se están haciendo muchos trabajos de fin de máster, de fin de carrera. Es decir, que los jóvenes están deslumbrados con la figura de Chávez Nogales. Y a mí continuamente me llegan noticias de jóvenes periodistas, por supuesto que lo citan, que hablan de él, o sea, que lo consideran un maestro. Y eso es algo fabuloso. No sé, es algo para mí, era algo absolutamente inesperado, desde luego.
¿Y qué libro tenemos que leer de Chávez Nogales, sí o sí? Quizá el que más divulgación tiene es A Sangre y Fuego, que es un libro de relatos de la Guerra Civil, que mucha gente ha aclamado por este libro, en el sentido, uniendo con la pregunta anterior, de que debía ser un libro de lectura obligatoria en la secundaria, por lo menos, en la educación secundaria, porque es un libro que abre la mente. Y en España, donde tan presente está el tema todavía de la guerra civil y donde todavía, cuando hay que acusarse políticamente, uno se acusa de ser del bando de Franco y tal, pues ese libro quita muchas telarañas, porque enseña qué ocurrió realmente en la guerra civil. Y los personajes de la guerra civil aparecen, como dice el subtítulo, A Sangre y Fuego, héroes, bestias y mártires. Hubo bestias, pero hubo mártires en la guerra civil y hay que tenerlos en cuenta en los dos bandos que se partieron España, ¿no? Muy bien. Pues enhorabuena por tu trabajo, por esos 25 años investigando y por descubrir, porque realmente eres la gran descubridora de la figura de Manuel Chávez Nogales. Ha sido un placer tenerte aquí, en el Instituto Cervantes, en el Reino Unido, y compartir ayer una magnífica conferencia en la Universidad de Leeds, cuyos alumnos pues, estaban muy interesados, como pudimos ver, por la figura de este intelectual sevillano Manuel Chávez Nogales. Muchísimas gracias. Muchas gracias al Instituto Cervantes, a la Universidad de Leeds por vuestra acogida. Ha sido magnífica, me he sentido muy bien entre vosotros. Muchas gracias. Es un placer haberte tenido aquí. Y nada más, invitarles a seguir nuestro canal de YouTube, que seguiremos con más invitados de primer nivel para analizar los distintos personajes en este ciclo de actividades que hemos denominado Hispanglia, las huellas de España en Inglaterra. Muchas gracias.